Bueno, hermanos, esta mañana les traigo un mensaje de la palabra que a mí me ha bendecido mirarlo y estudiarlo, y espero que los versos que vemos y los comentarios que podemos hacer sean de bendición para todos y cada uno. Vamos a hacer lectura a solamente 5 versos, Juan capítulo 1, pero vamos a estar haciendo referencia a más versos y creo que el mensaje nos va a bendecir en esta mañana. ¿Cuántos están alegres de estar aquí en la casa del Señor? Amén. Tenemos que orar que Rafael se reponga pronto y nos esté acompañando nuevamente. Nos acompaña, pero no físicamente. Juan 1:35. El siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, Juan el Bautista dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos que siguieron a Jesús. Creo que los 2 discípulos eran Andrés y Juan, no Juan el Bautista, sino Juan que llegó a ser Juan el apóstol. El texto en el verso 40 menciona específicamente a Andrés, y como el nombre del otro no se menciona, se supone que era Juan, porque él era muy lento de poner su propio nombre, era un hombre de mucha humildad. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y la Reina Valera lo traduce de esa forma: ¿qué buscáis? En la Nueva Versión Internacional en inglés dice: ¿qué quieres? What do you want? Que suena más brusco todavía, ¿no? Y vamos a hablar de eso. Jesús les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Señor, te pedimos que nos hables en el día de hoy. Tú les diste a estos 2 discípulos la oportunidad de expresar exactamente lo que ellos querían de ti, exactamente lo que buscaban de ti. Y Señor, gracias que en este momento también a nosotros nos das la misma oportunidad de decirte: Señor Jesús, yo quiero recibir de ti lo siguiente. Lo que queremos aprender, Señor, es a pedir bien, a pedir conforme a tu voluntad, a pedir las cosas que te agradan y no simplemente lo que está a nuestro antojo. Señor, gracias por esta iglesia, por cada miembro, por cada persona que está asistiendo. Gracias por los líderes, gracias por los dones que has dado a la iglesia, y te pido, Señor, que sigas bendiciendo a esta congregación, a esta comunidad de fe, una comunidad de adoración y de proclamación del Evangelio. Gracias por cada uno que has traído acá. Yo sé, Señor, que Satanás va a atacar esta iglesia porque lo hace con todas las iglesias, pero te pido, Señor, que no haya ninguna victoria para el maligno en esta congregación. No permita, Señor, de que haya discordia, no permita que haya división. Manténnos unidos en amor y unidos en un mismo sentido de exaltar a Cristo y proclamar su nombre a otros. Bendícenos en esta mañana, Señor. Ayúdame a exponer bien este texto y este tema, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Lo que me llamó la atención de este pasaje fue cuando lo leí en inglés y lo cortante que fue la pregunta de Jesús. ¿No? Él volvió a mirar y veía a estos 2 discípulos de Juan siguiéndole y le dije: ¿qué quieres? Suena un poco falta de cortesía, ¿no es cierto? Algo tan directo. Pero en el día de hoy tomé de ese verso el título, y el título es, gracias a mí, la imagen de, no sé si ese es Andrés o Juan, es uno de los 2. Parece un Andrés, vamos a decir de que ese es Andrés. Esa imagen es gracias a su pastor. Él tiene
gran capacidad para seleccionar las imágenes, pero representa a cada uno de nosotros. Y la pregunta que Jesús nos hace a todos y cada uno es: ¿qué quieres de mí? Y vamos a hablar de las respuestas a esa pregunta que más agradan al Señor. Jesús le hizo esta misma pregunta a varias personas. Aquí le hace la pregunta a Andrés y a Juan. Más adelante en Marcos 10 o Mateo 20 tenemos el caso de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que vinieron con su madre. Y yo quiero preguntarle, ¿no les da vergüenza venir con su madre a pedir algo del Señor? Pídenlo ustedes. Y parece que lo hicieron de las dos maneras, porque el relato de Marcos no menciona a la madre y el relato de Mateo no menciona que los dos hermanos también hicieron la misma pregunta. Pero ellos vinieron a Jesús y estaban ahí listos a preguntar, y el Señor le dijo: ¿qué quieren que haga por ustedes? Luego, cuando Bartimeo, el ciego de Jericó, que cada día iba a la entrada a la ciudad y estaba ahí mendigando como él siempre hacía, escuchó mucha gente y dijo: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está pasando Jesús de Nazaret. Y él empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate la boca. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿No te dijimos que te callaras? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor dijo: llama a aquel que me está gritando y tráelo para acá. Entonces le dijeron: ten ánimo, el Señor te llama. Él arrojó su toga y fue a Jesús. ¿Y qué es lo primero que Jesús le dijo? ¿Qué quieres que yo te haga? Y yo, si hubiera estado parado ahí, temo de que le hubiera faltado respeto al Señor. Creo que le hubiera dicho: pero hombre, no es más que obvio lo que él está buscando. No puede trabajar porque es ciego, tiene que depender del bienestar de otros, benevolencia de otros. Sánale la vista. Pero el Señor quería escucharlo de Bartimeo. Le dio oportunidad a que él se expresara. Hay un caso en el Antiguo Testamento también, cuando el nuevo rey Salomón estuvo en un lugar que se llamaba Gabaón y estaba durmiendo, y en sueños, en forma plural, no dice en sueños, sino en sueños, el Señor le habló y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te daré. Pídeme lo que quieres y que yo te dé. Y podría haber pedido riquezas, podría haber pedido fuerza militar, pero ustedes saben que él pidió un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Casi siempre decimos que Salomón pidió sabiduría, y es cierto, pero la Biblia textualmente no usa la palabra sabiduría, sino un corazón entendido. Un corazón lleno de discernimiento. Es lo mismo, es sabiduría, pero hay distintas formas de expresarlo. Quiero hacerles 3 preguntas en esta mañana. Y como no es clase de escuela dominical, no les voy a dar chance de responder. Yo mismo voy a dar las respuestas. Y algunos lo prefieren así. La primera pregunta es: ¿por qué Jesús hizo estas preguntas a la gente? Si la Biblia nos dice que Jesús conoce todo, si la Biblia nos dice que Jesús conoce los pensamientos del corazón de otros, las intenciones de otros, él ya sabía la respuesta. Entonces, ¿por qué hace la pregunta? Bueno, no era para su beneficio, no era para su conocimiento, era para el beneficio de los a quien él preguntaba. Ahora, esto no es nada nuevo en la palabra de Dios. En Génesis 3, cuando Adán y Eva se habían pecado y trataron de esconderse de Dios, eso es tan inteligente como Jonás, que quería fugarse de Dios. It doesn't work like that. No funciona. No puedes esconderte de Dios, ni puedes fugar de Dios. Puedes correr, pero el Señor está ahí
cada paso que tú das, Él no te pierde. Y Adán quiso esconderse del Señor y dice, Dios llamó al hombre, en otras palabras, le dijo, Adán, y la pregunta fue, ¿dónde estás tú? Ahora, ¿Dios no sabía dónde estaba Adán? Por supuesto que sabía. Lo veía exactamente dónde estaba. Pero Él quería llamar a Adán a salir de su escondite y venir al encuentro con su Creador para poder ser perdonado y reconciliado. O sea, Dios no había venido para imponerle más castigo de lo que ya se había dado con su pecado, de estar separado de Dios y estar bajo la condenación eterna. Pero Dios quería llamarle a reconciliarlo, perdonarlo, hacer sacrificio por él y comenzar el plan de salvación para nosotros. Y lo hizo. Jesús a Pedro le preguntó no una vez, sino 3 veces después que Pedro le había negado. Jesús, después de la resurrección, lo encuentra en la playa, y mientras los otros discípulos están ahí, haciendo otra cosa, Él habla con Pedro y le dice 3 veces, ¿me amas? ¿Y cuál era la respuesta de Pedro? Tú sabes que te amo. Entonces el Señor vuelve a hacer la pregunta una segunda vez y una tercera vez. Y concuerdo con Pedro, Él sabía que tú le amabas. Pero ¿por qué te hace la pregunta? Para tu beneficio. Porque hay ciertas cosas que necesitan ser expresados. El arrepentimiento necesita ser expresado. Y Adán necesitaba arrepentirse y expresar ese arrepentimiento. Pedro necesitaba arrepentirse y expresar ese arrepentimiento. El amor necesita ser expresado. Doy gracias al Señor de que yo crecí en un hogar donde nuestros padres nos decían a mi hermano y a mí, hijos, queremos que sepan, les amamos. Esteban, te amo. Pablo, te amo. Son preciosos para nosotros. Yo conozco miles de personas que dicen, bueno, mis padres me amaban y sé que me amaban, pero nunca lo decían. Y la verdad, el amor necesita ser expresado. Y si no lo expresamos, no es que no hay amor, pero no hay todo el beneficio que ese amor podría tener si uno lo expresa. La fe necesita ser expresado. Cuando el Señor fue tocado por la mujer que tenía flujo de sangre, y Él en medio de una multitud dice, ¿quién me ha tocado? Otra, ¿tú crees que Él no sabía quién era? Claro que sabía, pero ¿por qué simplemente no le señaló y dijo, ella me tocó? Porque Él esperó que ella se expresara. Porque la fe necesita ser expresada. Y Él nos da esa oportunidad, el arrepentimiento, el amor, la fe. Nuestras peticiones necesitan ser expresadas al Señor. Él ya sabe lo que necesitamos, la Biblia lo dice. Antes que pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos. Pero Él nos dice, ¿qué quieres de mí? Exprésalo tú. Eso a ti te va a hacer bien. Y va a fortalecer tu fe y tu amor por mí. Una segunda pregunta. Jesús hace lo mismo con nosotros. A Bartimeo le dijo, ¿qué quieres que haga para ti? A Andrés y a Juan dijo, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Por qué me están siguiendo? Mi pregunta es, y aquí sí pueden contestar, ¿Jesús nos hace la misma pregunta a nosotros? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos creen que sí? Amén. Díganlo fuerte. Amén. Ok, no es una pregunta capciosa. Sí, Jesús nos hace la misma pregunta en forma individual y también en forma corporal. Porque la iglesia tiene un caminar con el Señor. Cada uno de nosotros tenemos un caminar con el Señor, pero la iglesia, iglesia Ágape, el Señor les pregunta, ¿qué quieren de mí?
bueno, Señor, queremos llenar este local. Ok, pídelo al Señor. Señor, queremos ganar más almas para Cristo. Amén, pídelo al Señor. Queremos que sanes a nuestro pastor Rafael. Pídelo al Señor. Queremos mejorar el café. No te pases de vivo. El café ya está bien. Pero el Señor hace la misma pregunta con nosotros. Ahora, ¿cuántas respuestas aceptables hay para la pregunta? Literalmente miles y miles y miles de respuestas son aceptables. La respuesta de Bartimeo fue: Maestro, que recobre la vista. Pedido aprobado. Y él recobró la vista y empezó a seguir al Señor. La iglesia Ágape en esta mañana pide: Señor, sana a nuestro pastor Rafael, que no tenga complicaciones en su recuperación. Mi esposa y yo fuimos bendecidos con 4 hijos. Somos bendecidos con 4 hijos. El primero que se casó no fue uno de los 3 varones, sino la mujer. Ella fue nuestra hija que vive en Alabama, fue la primera en casarse. Después fue el chico, el segundo chico, y después fue el último chico, y el que todavía no salía de estación era el hijo mayor. Y empezamos a preocuparnos. Y cumplió 30 años y nada que ver. Cumplió 35 años y Manancancho. Es quechua y significa nada que ver. Y le pregunté a su cuñada, a la esposa de nuestro otro hijo, le dije: ¿qué pasa con Nicolás? Ella dijo: bueno, han habido muchas chicas interesadas en él, pero él no se interesaba en ellas. Y él se ha interesado en muchas chicas, pero ninguna de ellas se ha interesado en él. Así que con paciencia ya va a encontrar. Pero adivinen cuál fue un pedido de oración de su madre y de mí por muchos años. Señor, dale la ayuda idónea. Amén. Dale una chica cristiana que sea la correcta para él y él el correcto para ella. Y a los 38 años de edad Dios contestó esa oración. Amén. Gloria al Señor. Entonces, no pretendo de que haya una lista corta de respuestas aceptables, pero en esta mañana quisiera resaltar 5 respuestas que sí agradan al Señor en una forma especial. Todo pedido que es conforme a la palabra agrada al Señor, pero quiero resaltar 5 que creo que son especialmente agradables al Señor y que haríamos bien en usar estas respuestas, porque el Señor a nosotros nos está preguntando: ¿qué quieres de mí? Ok, felizmente cada uno tiene 5 dedos. Vamos a usar los dedos para ir contando del 1 al 5 cuáles son estas 5 respuestas. La primera respuesta que al Señor le agrada, y yo sé que le agrada, es la respuesta: Jesús, yo quiero que mis pecados sean perdonados. Amén. Entonces vamos a usar el pulgar y decir: el primer pedido es perdón. ¿Cuál es el primer pedido? Perdón. Es lo que recibió de Jesús la mujer adúltera. ¿Dónde están los que te querían matar? Se han ido, Señor. ¿Dónde están los que te condenaban? Ya no están acá. Ni yo te condeno. El Señor la perdonó. Dicho sea de paso, cuando Él dijo: el que esté sin pecado, que sea el primero en tirar una piedra, ¿quién fue el único calificado para tirar piedras ese día? Jesús. Jesús justamente podría haber matado a la pobre chica con piedras y la ley le hubiera respaldado. Pero Él vino a traer algo más que la ley, vino a traer verdad y gracia. Y Él dijo: ni yo te condeno. Ella recibió, ¿qué cosa? Perdón. Es lo que recibió David también después de haber pecado con Betsabé y de haber matado prácticamente a su esposo. Pero el Señor le reprendió con el profeta
y David se arrepintió, y hay 2 salmos que nos dan su confesión de pecado, y David también recibió perdón. Es lo que recibió Saulo de Tarso. Yo escuché el testimonio de una mujer que decía: yo pasaba frente a una iglesia de Miami y escuchaba que cantaban al Señor y escuchaba que alguien predicaba, y yo sentí una necesidad de eso y entré. Y no entendía jota de la Biblia, pero yo sabía que necesitaba lo que ellos estaban predicando. Y el pastor vino a hablar con ella después del culto y le dijo: señora, ¿no quiere usted recibir a Cristo? Ah, Dios a mí no me quiere. ¿Y por qué dices eso? Porque yo soy muy pecadora. Yo he hecho muchas cosas malas. Y él dijo: ¿eres peor que Saulo de Tarso? Bueno, no tengo la menor idea quién es Saulo de Tarso. Y le contó la historia: un hombre que arrestaba a cristianos y los mataba, iba detrás de otros y quería erradicar de la faz de la tierra a todos los seguidores de Jesús. No, yo nunca he hecho tal cosa. Y él dijo: bueno, Dios le perdonó a él, y salvo que hayas hecho algo peor que él, eso me da autoridad para decirte: hoy día mismo Dios te puede perdonar. Amén. Y ella dijo: sale, vale. Y se pusieron de rodillas y ella se entregó al Señor y vivió el resto de su vida agradecida a Dios porque sus pecados habían sido perdonados. Ella recibió el don del perdón. Es lo que recibió el hijo pródigo también. Él pensaba que tal vez el padre podría no matarlo, pero al menos darle un trabajo de esclavo. Pero el padre corrió a recibirlo y le perdonó. Es lo que recibió el paralítico bajado por el techo. Antes de sanarlo, Cristo le dijo: tus pecados son perdonados. Y la gente se ofendía. Y el Señor le hizo esa famosa pregunta: ¿cuál es más difícil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir toma tu lecho y anda? ¿Cuál es más difícil para nosotros? ¿O será que los dos son imposibles para nosotros? Son imposibles. O sea, yo no puedo decir a alguien tus pecados te son perdonados porque yo lo diga. No tengo esa autoridad. Tampoco tengo autoridad para decir a uno: en mi nombre tú puedes levantarte de tu lecho de dolor y eres sanado. Para Cristo, ¿cuál de las dos fue más difícil? El perdón. Porque cuando Él dijo: te perdono tus pecados, Él sabía: para que esta promesa se cumpla, yo voy a tener que entregar mi vida. Sí, Señor. Sanar al hombre no le costó nada. Lo dijo y fue hecho. Perdonar sus pecados le costó su vida, su sangre en la cruz, y lo mismo hizo por nosotros. Perdón es lo que recibió el publicano de la parábola de Lucas 18, de 2 hombres que entraron al templo para orar, un fariseo y un publicano, que dijo: sé propicio a mí, pecador. Él reconoció su pecado. Es lo que recibió mi señora madre en 1960 en DeKalb County. Ella era religiosa, pero nunca había nacido de nuevo. Y fue a un estudio bíblico de damas que una amiga le había invitado. Y fue la profesora del estudio a la casa al día siguiente y llevó a mi mamá a los pies de Cristo. Yo tenía 5 años. Años después le pregunté a mi mamá, le dije: mamá, ¿qué oraste ese día? Porque nos has contado de que la hermana vino y ustedes se arrodillaron en la sala de la casa y usted entregó su vida al Señor, pero ¿en qué consistió su oración? Y ella dijo: una buena pregunta. Lo único que yo sabía decir era: Jesús, yo quiero que mis pecados sean perdonados. No supe más. Eso es lo que yo quería y es lo que pedí. Pero cuando me levanté, sabía que algo me había pasado. Sabía que era una persona nueva porque nació de nuevo. Y hermanos, es lo que recibe todo aquel que confiesa su pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestro pecado
y limpiarnos de toda maldad, de todo. Así que cuando Jesús nos dice, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo primero que le vamos a decir? Señor, quiero que mis pecados sean perdonados. Y si lo has pedido al Señor, ¿sabes cómo el Señor te ve? Limpio y limpia. Amén. El enemigo siempre nos va a soplar al oído. No. Ese hermano Pablo y su esposa, ellos son limpios. Rafael y su familia, ellos son limpios, pero ¿cómo vas a ser limpio tú? Esa es la mentira más fea que te dice el enemigo. Si has confesado tus pecados, si has recibido el perdón de Cristo Jesús, estás limpio de todos tus pecados. Otros te pueden condenar, pero Él no te condena. Y debemos por eso pararnos y cantar esas alabanzas que hemos cantado esta mañana. Lo segundo, la segunda respuesta que agrada al Señor a esta pregunta. Jesús, quiero que me libres de todas mis cadenas. Jesús, quiero que me libres de todas mis cadenas. Y alguien le va a decir, pero una vez que somos salvos, no tenemos ninguna cadena, ¿verdad? Vamos a mirar Romanos 7. Yo veo en Romanos 7 el grito de un hombre que ha sido salvo, ha nacido de nuevo, pero en el andar cristiano descubre de que todavía lucha y lucha duramente con ciertas cosas. El verso 14, en Romanos 7, el verso 14. Si lo tienes, di un fuerte amén. Amén. Ok. Los que no han dicho amén, que presten doble atención. Amén. Romanos 7, 14. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí no se está justificando, está reconociendo su total debilidad. Dice, mira, yo quiero hacer lo correcto, ya he nacido de nuevo, quiero servir al Señor, pero todavía lucho con cosas de la vida vieja. Y no estoy ganando en cada área de mi vida. Verso 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Todo eso es una trabalengua, pero es muy fácil entenderla. Está diciendo, mira, yo quiero hacer lo correcto. El 1 de enero hice mis resoluciones para el año nuevo y el 2 de enero ya estaba fallando. Quiero bajar de peso y subo de peso. Quiero caminar 2 millas cada día y con las justas camino al baño y regreso a la casa. Quiero no gritar, no perder los papeles, ser una persona paciente y alguien me corte el camino en tráfico y me salen cosas de la boca que al Señor no le agradan. Quiero ser diferente, pero mes tras mes, semana tras semana, día tras día, sigo fallando. ¿Cuántos hemos vivido esa experiencia? No algunos, todos lo hemos vivido. Y mira, no está hablando de una persona inconversa, está hablando de una persona creyente, porque dice, así queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Eso describe un inconverso? No, eso describe un creyente. O sea, realmente mi deseo es real, quiero servir al Señor, pero hay algo que me impide, y ese algo le llamamos una cadena.
Ahora yo diría, hermanos, todos luchamos con por lo menos una cadena. Tal vez para uno es la amargura de un mal que alguien le ha hecho, falta de perdón. Has recibido perdón, pero no quieres dar perdón. Para otro tal vez es su temperamento. Para otros tal vez es algún vicio. Pueden haber tantas cosas. El enemigo no se preocupa tanto en lo que nos hace caer. Lo único que le interesa es hacernos caer. Si no es con A, va a ser con B. Si no es con B, va a ser con C. Si no es con el desánimo, va a ser con la lujuria. Si no es con la lujuria, va a ser con falta de paciencia. A todos nos tiene marcado, y Él nunca te ataca por tu lado fuerte. Él ve donde tú cojeabas antes y adivine por cuál lado te ataca. Por ese lado. Él sabe cuál es tu punto débil. Pero hermano, yo escuché en algún lado que Cristo rompe cadenas. Amén. Y nos da la libertad. No lo dicen solamente los coros antiguos de la iglesia, que siguen siendo mis favoritos a veces. Quería preparar mi defensa porque no canté con todos los himnos, todas las canciones esta mañana, porque dos de ellas eran totalmente nuevas para mí, nunca las había escuchado nunca. Así que esa es mi defensa, y me mantengo mi línea, no importa lo que me digan. Pero yo aprendí las canciones, aprendí el español cantando coritos, en verdad. En Egipto esclavo fui, sí, sí, oh sí. En Egipto esclavo fui, del rey faraón. Triste, muy... ¿Cuántos conocen los antiguos? Pero así aprendí el español con esos coritos. Y había uno: Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da su libertad. Y ahí nomás me invitaron a predicar, no a cantar. Hermanos, si alguna vez te haces la pregunta, ¿cómo descubro mi don espiritual? Bueno, la respuesta es un poco larga, pero quiero decir una cosa. A mí me han invitado a predicar o enseñar cientos de veces. Adivinen cuántas veces me han invitado a cantar. Estoy esperando la primera. Así que no es un gran misterio. Si me invitan a enseñar o predicar, debe ser que hay algo en mi ministerio de la palabra que el Señor usa. Amén. Y si no me invitan a cantar, debe ser que no hay nada en mi canto que bendice la vida de otros. Pero Cristo rompe cadenas, y donde lo dice en una forma muy clara es Isaías 61, hermoso texto. Yo creo que a veces nos olvidamos de lo hermoso que es no solamente lo que dice la palabra de Dios, sino cómo lo dice. La Biblia es inspirada, es la palabra del Señor, pero también es literatura. Y es hermosa literatura. Se expresa las cosas no en una forma seca, sino en una forma bien rica. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Si yo lo hubiera escrito, yo hubiera dicho, tu palabra es una luz que yo sigo en todos los pasos de mi vida. Es lo mismo, pero no es tan bonito. La Biblia no solamente dice la verdad, lo dice bonito. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera para mi camino. ¡Qué lindo! Alabo al Señor que nos ha dado un libro que difícil es olvidar lo que este libro dice, porque es tan hermoso. Isaías 61. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Gracias, Pablo, por ser voluntario. Desde el versículo 1. El 1 solamente. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Libertad a los cautivos.
Y uno dice, pero yo nunca he sido cautivo. Aquí no está hablando de cautividad física, cautividad espiritual, encadenado, luchando con algo que no puedes salir triunfante. O a los presos, apertura de la cárcel. Yo nunca he estado encarcelado, ¿de veras? Cuando luchas con un pecado y no sales victorioso, estás encarcelado. Pero hermanos, en esta mañana el Señor dice, ¿qué quieres de Jesús? Yo quiero que rompa mis cadenas. Y el que diga, no tengo ninguna cadena, te felicito. Siga adelante en el Señor. Pero los que estamos luchando con algo, o hemos luchado con algo, o vamos a luchar con algo hoy día, porque el enemigo sabe que hemos escuchado este mensaje, recordemos de que Cristo rompe cadenas y nos da su libertad. Un amigo mío se entregó a Cristo a los 30 años de edad y era bien adicto a los cigarros. Y nadie le dijo nada en la iglesia acerca de sus cigarros. Él, no fumaba tampoco en la iglesia, así que era una iglesia grande de 2,000 miembros en Alabama. Y uno podía pasar por invisible, ¿no? Entonces él se había entregado al Señor y escuchaba los mensajes y ponía en práctica. Él empezó a leer su Biblia. Cada mañana se levantaba con su café, con su cigarro y con su Biblia. Y tenía su hora devocional. Y una noche, antes de dormir, él dijo al Señor, Señor, a lo mejor esto del cigarro no conviene. ¿Me podrías mostrar si esto conviene o no? Y bueno, Dios no habló en voz audible, pero él seguía leyendo y estaba leyendo una parte muy interesante y se olvidó del cigarro y la ceniza se hizo larga y se cayó sobre las páginas de la Biblia y hasta prendió un poco de fuego y él estuvo apagando la Biblia y él dijo, gracias Señor, ya me doy cuenta. Pero Señor, la próxima semana comienzo y ayúdame. Se descansó esa noche, se levantó en la mañana con un dolor de garganta. Dijo, bueno, le prometí al Señor la próxima semana, voy a fumar de todas maneras. Y agarró el cigarro y dijo, era como alguien tenía una hoja de lija y estaba raspando el interior de su garganta. Pero ahí le vino a la memoria, esta es la respuesta del Señor. Hermanos, 40 años después, él nunca ha vuelto a tocar ni un solo cigarro. El Señor rompe cadenas. Yo tengo un amigo aquí, era un amigo del barrio donde yo crecí. Su padre era alcohólico y el padre quería pegar a su esposa y a su hija, pero mi amigo siempre se interponía y el padre le pegaba a él. Y usted dice, bueno, ¿por qué no llamó a la policía? Porque en los años 60 acá, cuando un hombre pegaba a su esposa, a sus hijos, la policía no hacía nada. La policía decía, mire, ese es un problema del hogar, ustedes lo tienen que resolver entre ustedes. Si los chicos se informaban en el colegio, peor. El colegio decía, no nos metemos en ese tipo de cosas. Entonces, Jimmy era el que recibía los golpes en lugar de su mamá y su hermana. Y él desarrolló un odio tremendo hacia su padre. Un día su padre murió y él dijo, está bien que se haya muerto, ese tal por cual, él me hizo mucho daño. Pero Jimmy en esos años se había entregado a Cristo. Y un día en la iglesia escuchó un mensaje acerca del perdón. Y él sabía lo que tenía que hacer. Llamó a su madre y llamó a su hermana. Y dijo, ¿podemos encontrarnos en la casa de mamá? Hay algo que necesito hablar con ustedes. Y él dijo, Dios me ha mostrado
que tengo que soltar todo aquello. Y yo perdono a papá. El hombre ya estaba muerto, el papá. Pero aún así era importante para Jimmy perdonarlo. Y lo perdonó. Y los tres se abrazaron, los tres lloraron. Fue lindo y él se fue a casa y no dijo nada a su familia, a su esposa y sus hijos. Llegó su hija de sus clases en el high school y ella con una sola mirada dijo: papi, ¿qué te ha pasado? Nada. No, papi, algo te ha pasado porque te veo diferente. ¿Me ves diferente de qué manera? No sé de qué manera, pero yo sé que es bueno. Dios ha hecho algo por ti. ¿Qué es? Y por supuesto, Jimmy tuvo que decirle a ella y a su esposa y sus otros hijos. Y ellos vinieron y se abrazaron y lloraron y dieron gracias al Señor. Hermanos, si estás luchando con alguna cadena, Cristo rompe cadenas. Amén. Y hoy te está preguntando, ¿qué quieres de mí? Tengamos la humildad suficiente para decir: Señor, el bien lo sé, pero hago el mal. El mal no lo quiero hacer, pero termino haciéndolo. Señor, rompe mis cadenas. Y Cristo se goza en hacerlo. Te va a dar un dolor de garganta, te va a dar una prédica, no sé qué te va a dar, pero Él te va a hablar y te va a sacar a la libertad. Isaías 61 lo dice. Bueno, rápidamente, primera cosa era ¿qué? Perdón. Segunda cosa es libertad. ¿Qué quieres de Jesús? Quiero que me perdone mis pecados. Quiero que me rompa mis cadenas. Y 3, igual que Salomón, quiero que me dé sabiduría para hacer bien todos los trabajos que Él me ha dado. Muy pocos de nosotros tenemos un solo trabajo. Podemos por lo menos un trabajo que nos permite pagar los biles. A lo mejor tienes 2 trabajos que te ayudan a pagar los biles. Pero tienes un trabajo familiar también. ¿Cuántos son padres de familia? ¿Puedo ver las manos? ¿Cuántos diríamos para ser un buen padre, una buena madre, un buen abuelo, una buena abuela, un buen suegro, una buena suegra? Necesitamos la sabiduría del Señor. Se necesita sabiduría. Hoy más que nunca tenemos un trabajo en la calle, tenemos un trabajo en el hogar y tenemos trabajos en la iglesia. Tenemos trabajos como testimonio del Señor. Y hermanos, para todos y cada uno de estos trabajos necesitamos sabiduría, un corazón entendido. ¿Cuántos de ustedes se enfrentan a una situación y a veces no saben qué hacer? Y van al pastor y el pastor tampoco no tiene la respuesta. Llaman a una hermana y la hermana tampoco no tiene la respuesta. El único que tiene la respuesta es el que nos dice: ¿qué quieres de mí? Amén. Señor, quiero la sabiduría, tu sabiduría que viene de lo alto. Y en Santiago 1 lo promete. Si a alguno le falta sabiduría, que pida al Señor y el Señor se lo dará. Pero pida con fe. Pida con manos abiertas, diciendo: Señor, quiero recibir para actuar basado en tu sabiduría. Porque a veces el Señor nos da la respuesta y no nos gusta la respuesta. La respuesta para Jimmy era: tienes que perdonar a tu papá. Y le era difícil. Años que él había guardado rencor y odio. ¿Usted cree que del momento para otro le nace a uno perdonar? No, pero el Señor le dio esa gracia. Así que, hermanos, primer pedido, pedimos perdón. Segundo pedido, pedimos libertad. Y tercer pedido, pedimos sabiduría. Y yo sé que estas respuestas le agradan a Dios. Yo sé que estas respuestas son conforme a su voluntad. No son las únicas, hay muchas más. Pero Rafael no me dio 2 días para predicar, me dio 1 hora para predicar.
y por más amigo que soy de Rafael, no me va a permitir pasarme de la hora. La cuarta respuesta que a Dios le agrada, y yo quería intervenir en la clase de escuela dominical, pero dije, no, mi turno viene porque hablamos algo de esto. Por favor, busquen Romanos 10, el verso 1. Hermanos, este mensaje está tocando su corazón. Amén. Amén. Gloria al Señor, esa es la intención. Romanos 10:1, Pablo, recuerda, está escribiendo y él, por el Espíritu Santo, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. En otras palabras, Pablo pasaba tiempo orando por sus compatriotas judíos, diciendo: Señor, estás llevando muchos gentiles a los pies de Cristo. Amén, a tu nombre la gloria. Pero Señor, no te olvides de tu casa de Israel. Señor, son mis parientes, son mis compatriotas. Oro por la salvación de los que me rodean. Y hermanos, una cuarta respuesta al Señor. ¿Qué quiere de Jesús? Quiero que Él obre en la vida de los que están alrededor de mi vida. Quiero que Él obre en la vida de los que Él ha puesto en mi vida para que sean salvos. Ahora, ellos tienen que tomar la decisión definitivamente. Ellos tienen que decidir. Pero le quiero pedir al Señor mañana, tarde y noche que Él obre en sus vidas, incomodándolos y haciéndoles ver su necesidad de Cristo y regalándoles hambre y sed de la salvación. Amén. Mi esposa es una persona muy sabia. Y cuando yo pastoreaba una iglesia, un domingo X, venían menos hermanos que lo normal. Yo iba a casa medio triste. Decía: ¿por qué será que los hermanos no vienen? Y ella decía: ¿por qué no quieren? Así de sencillo. Las personas adultas, ¿qué hacemos? Lo que queremos. ¿Por qué estos niños vienen a la iglesia? Por sus papás. Hasta algunos jóvenes vienen por los papás. Pero los padres, ¿por qué venimos? Porque queremos. Y la gente, ¿por qué se entrega a Cristo? Porque quiere. Pero no me pides dejar de orar por ellos. Y voy a pedir que Dios cambie el querer de su corazón. Que Dios les dé sed por lo que ven. Como la mujer de Miami que dijo: yo necesito lo que esa gente tiene. Yo quiero ser esa persona que le dé sed a otra. Que vea en mí el gozo del Señor, mi fortaleza es. Y que sientan ganas. Entonces pido a Dios, pido a Jesús perdón, pido a Jesús libertad, pido a Jesús sabiduría y pido a Dios la salvación de los que están a mi alrededor. ¿Cuántos de ustedes, cuando van a los Tres Hermanos, o van a Kroger, o van a Publix, o donde usted vaya, a Walmart, llevan una lista? ¿Sí? ¿Por qué llevan una lista? Yo también llevo una lista. Para no olvidar, ¿no es cierto? Hermanos, yo tengo mi hobby personal es hacer listas. Yo tengo una carpeta en el archivador de mi casa donde tengo una lista de los 100 recuerdos más bonitos que tengo de mis años en Perú. Tengo una lista de los 100 libros cristianos que he leído que más han bendecido mi vida. Tengo una lista de las 100 canciones que más me gustan. Y tengo una lista de las personas que quiero que vengan a los pies de Cristo. Pero no está en el archivador, está en mi Biblia. Lo mantengo ahí y digo: Señor, quiero orar por mi sobrino y su esposa. Ellos necesitan de Cristo. Quiero orar por mi vecino al lado que es hindú.
Dame la oportunidad de hablarles del Señor. Quiero orar por el vecino que vive en el segundo piso. Están esperando su primer bebé. Señor, quiero visitarlos y hablarles del Señor. Prepara sus corazones. Señor, tengo un amigo, Ryan, que desesperadamente te necesita, pero está encadenado en un vicio de drogas y un vicio, Señor, de sexo. Pero él sabe que está perdido, pero dale, Señor, sed para salir y para abrazar a Cristo. Y tengo así una lista, y yo uso esa lista. Le puedo recomendar que no solamente haga lista de lo que va a comprar en el mercado, sino también de lo que va a decirle al Señor cuando el Señor te diga, ¿qué quieres que yo te haga? Bartimeo no tuvo que decir, a ver, déjame pensarlo, ¿qué será lo que necesito? No, él sabía al toque. Usan esa frase en sus países, al toque. Ese es un peruanismo. Inmediatamente lo sabía. Señor, que recobre la vista. Que estaba pensando, pero... y el Señor le sanó en ese mismo momento. Hermanos, el Señor nos da la oportunidad de decirle lo que queremos, porque Él quiere darnos esa bendición. Y finalmente, lo quinto, sería la respuesta de Andrés y de Juan cuando Jesús volvió atrás y dijo, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Y ellos dijeron, bueno, Señor, no sabemos cómo decirlo, pero queríamos ver dónde vives, dónde te quedas de noche. No solo por curiosidad, sino nosotros queremos seguirte a ti. Hemos estado siguiendo a Juan el Bautista y ha sido muy interesante y de mucha bendición. Pero Él nos dijo que tú eres el Cordero de Dios. Y si es así, queremos saber dónde encontrarte mañana y dónde encontrarte al día siguiente, porque de hoy en adelante queremos seguirte a ti. En otras palabras, la respuesta de Andrés y de Juan era, Jesús, queremos menos de nosotros y menos de Juan el Bautista, queremos más de ti. ¿Qué quieres de mí? A ti te queremos. Eso es lo quinto. Mateo 13:44 dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido, que un hombre vende todo lo que tiene para poder comprar ese tesoro escondido. ¿Quién es aquel tesoro? El rey del reino de los cielos. Jesús es ese tesoro. El siguiente verso dice que el reino de los cielos es como una perla de gran precio, una perla preciosa, que un hombre vende todo lo que tiene para poder conseguir esa perla. ¿Quién es el único que vale la pena de entregar todo lo que tienes para tenerlo a Él? Es Jesús. Hay una parábola moderna, no es bíblica, pero expresa una verdad bíblica, de un hombre multimillonario que se había enviudado relativamente joven y su señora le dejó un solo hijo. No sé si ustedes han escuchado esta parábola alguna vez. Si lo han escuchado, guarda silencio mientras yo lo cuento. Pero este hombre, siendo multimillonario, tenía una afición que era coleccionar obras de arte. Y él tenía la capacidad de coleccionar obras de pintores famosos, de Picasso, de Van Gogh, de Rembrandt. Y tenía bastantes en su mansión. Y su hijo, a los 18, 19, 20 años, ingresó a la universidad a estudiar cosas del arte. Y él se interesó mucho en la colección de su padre. Iba con él cuando el padre iba a buscar obras de arte. Lamentablemente al hijo a los 24 años le dio un problema cardíaco que nadie sabía que tenía y murió joven. Pero antes de morir, él había ido al mercado de la ciudad donde iban muchos turistas y había un hombrecito ahí que hacía retratos a lápiz, de esos que se venden por $10 o $15 o $20.
un año para el Día del Padre, el joven había hecho y le había dicho al Señor, por favor, haga un retrato de mí y esto va a ser mi regalo para el Día del Padre a mi papá. Y no era una gran obra de arte, o sea, nada tenía que ver con Van Gogh y Rembrandt y Picasso, pero era de la cara de él, de su hijo. Y cuando se le regaló a su papá, el papá se puso súper contento. Dijo, hijo, me has leído los pensamientos. Ese es el mejor regalo que me podrías haber dado. Y movió obras de maestros artistas muy famosos a un costado para poner este cuadro en el centro de todo y ponerlo en un marco elegante. Y era el cuadro favorito del papá. Y murió el chico. Pero al menos tenía ese buen recuerdo. Tenía fotos de él, tenía videos de él, pero lo que más le gustaba ver era este sencillo retrato hecho a lápiz. Le gustaba. Bueno, el padre vivió hasta los 85 años de edad y también falleció y dejó, how do you say a will? Testamento. Un testamento, muchas gracias. Siempre hay un traductor y un traductor en el grupo. Dejó un testamento con sus abogados y el mundo artístico estaba a la espera de su muerte porque sabían que todas esas obras de arte se iban a rematar. Y los abogados publicaron tal fecha, se va a haber remate de obras artísticas conocidas y vinieron de museos, vinieron de casas comerciales, vinieron de otros países, había cientos de personas, y en alguna forma el artista que había hecho ese dibujito del muchacho, él también ya era viejito, él vino. Y entonces los abogados dijeron, el remate se comienza, y la primera obra que vamos a rematar es este cuadro, hecho en lápiz de un artista local que dicho sea de paso está presente el día de hoy y vamos a rematar esta obra sencilla al mejor postor. Y la gente de los museos decía, no, cierre eso es una pérdida de tiempo. Queremos comprar los Picasso, queremos comprar los Van Gogh, queremos comprar los Rembrandt. Lo siento, pero aquí el testamento dice claramente tenemos que vender este primero. Ok, véndaselo de una vez, ya no pierda más tiempo. Y el hombrecito que había hecho la pintura, el dibujo, levantó la mano y dijo, mire, yo traigo $100. Ofrezco $100 por... ¡Vendido! ¡Véndeselo! Y se lo vendieron. Vendido al mejor postor por $100 en la cara del hijo. Se da por cerrado el remate. ¿Qué? ¡Imposible! Lo único que se va a rematar es algo que no tiene ningún valor. Esto es injusto. No, no es injusto. Acá en el testamento, el padre dijo lo siguiente: el que se lleva el hijo, se lleva todo. Toda la colección va con el Señor. Y hermanos, ¿no es eso lo que dice nuestro Padre Celestial? Amén. El que se lleva el hijo, se lleva todo. ¿Quieres bendiciones? ¿Quieres propósito? ¿Quieres influencia en la vida de otros? Llévate más de Jesús. Amén. Y todo eso se va a venir por añadidura. El Señor se encarga de todo aquello. Entonces, hermanos, hemos visto qué quieres de Jesús. Yo quiero que mis pecados sean perdonados, número 1. Yo quiero que mis cadenas sean rotas, número 2. Yo quiero una mente llena de entendimiento y sabiduría, 3. Yo quiero que las personas que Cristo ha puesto en mi vida sean salvas. Quiero perdón, quiero libertad, quiero sabiduría, quiero la salvación de otros. Pero Jesús, más que todo, te quiero más a ti. Más de ti yo quiero conocer.
más de ti yo quiero amar. Y hermanos, no se olviden de que lo que pedimos del Señor, ese mismo es lo que vamos a recibir del Señor. Cuando Jesús fue a Gadara y sanó, echó fuera los demonios y entraron en los puercos y se ahogaron, la gente de Gadara salió y rogó a Jesús a que se fuera. ¿Y qué hizo? Se fue. En otro momento llegó a un pueblo de Samaria junto al pozo de Jacobo y habló con una mujer samaritana y ella creyó en él y ella testificó a los hombres de la ciudad. Ellos fueron y también creyeron en Cristo y también le hicieron un ruego, le rogaron que se quedara. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Se quedó. Un grupo le dijo, vete de una vez, lárgate, no te queremos ver ni en fotos. No tenían fotos, pero a lo mejor lo dijeron. Lárgate de acá. El Señor dijo, sí, me voy. Y se fue. El otro grupo dijo, Señor, quédate. Yo sé que Jerusalén te espera y yo sé que tienes que hacer allá, pero quédate un tiempo más. Queremos más de ti. Bienaventurado el que pida al Señor perdón por sus pecados. Bienaventurado el que pide al Señor libertad de sus cadenas. Bienaventurado el que pide al Señor sabiduría para ser padre, sabiduría para dar testimonio de Cristo, sabiduría para ser un buen trabajador y ganar buena plata en el trabajo. Bienaventurado ¿cuál es el cuarto? La salvación de las personas que están cerca. Bienaventurado el que ora por la salvación de sus familiares y de sus amigos. ¿Cuántos tenemos un familiar lejos de Cristo? Ok, por ahí comenzamos. Y al Señor le agrada que hagamos ese pedido. Y finalmente, bienaventurado el que busca a Jesús, no por las cosas que tiene en la mano, sino por Él mismo. Amén. Que yo busco a Jesús para tener más de Jesús. Quiero más. Quiero conocerlo, dice Pablo en Filipenses 3, y el poder de su resurrección. Señor, gracias que nos das la oportunidad de contestar esta pregunta en nuestras vidas. Perdónanos de a veces no haber sabido pedir como deberíamos. Pero Señor, ayúdanos a pedir la salvación de otros. Ayúdanos a pedir una mente de entendimiento. Ayúdanos a pedir perdón y libertad, victoria. Y más que todo, Señor, ayúdanos a pedir un caminar más cerca de ti. Para que, Señor, tú seas más y nosotros seamos menos. Bendice, Señor, a cada uno que hoy ha escuchado tu palabra. Si nunca has recibido a Cristo en tu corazón, hoy lo puedes hacer. Mi señora madre se entregó al Señor diciendo, Señor, quiero saber que mis pecados son perdonados. Si ese es tu deseo, díselo al Señor. Puedes usar estas palabras si te ayudan. Señor Jesús, gracias que moriste por mí. Necesito tu perdón y lo quiero. Por favor, ven a mi vida, limpia de mis pecados y hazme una nueva criatura en ti. Jesús, yo te recibo y te entrego mi vida. Señor, bendice a todo aquel que hoy toma decisión por ti y ayúdanos, Señor, a poner en práctica el mensaje que nos has dado. Bendice al hermano Rafael, que el próximo domingo esté totalmente mejor y capaz de acompañarnos. Y, Señor, líbralo de toda complicación y de incomodidad. Gracias por el tiempo que nos has dado, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Victoria dice: Amén.